Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y como cada miércoles saludo a Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio. Por supuesto a Darío Celis. ¿Cómo estás, Marilena? Rogelio, Muy buenas buenas noches. noches. Quédese con nosotros, vamos a hablar del cambio climático y cómo está impactando a las economías. Una encuesta realizada por Focus Economics señala que este año la economía mexicana crecerá por arriba de la media de los países de América Latina por segundo año consecutivo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que en el periodo de enero a noviembre del año pasado, las exportaciones agroalimentarias del país mantuvieron su tendencia al alza al sumar 47.613 millones de dólares, un incremento anual de 4.62% respecto al 2022. La Agencia Nacional de Aduanas de México reportó un crecimiento anual de 4.3% en las operaciones aduaneras en el periodo enero-noviembre de 2023. En ese lapso se contabilizaron 19.813.000 operaciones aduaneras. ¿Qué es el cambio climático y cuál es su impacto a nivel nacional y, por supuesto, internacional? Vea lo que le preparamos. Las condiciones socioeconómicas, la fragilidad de los ecosistemas naturales y las características geográficas y ambientales de México lo hacen sumamente vulnerable al cambio climático, el cual genera cada vez más consecuencias sobre los seres humanos. Las sequías prolongadas o las lluvias torrenciales impactan los sistemas ecológicos y productivos, resultando pérdidas económicas. Tan solo de 1999 a 2017, el 91% de los recursos de declaratoria de desastre en México fueron destinados a eventos climáticos. En los últimos 50 años, las temperaturas promedio en el país han aumentado en 0.85 grados Celsius, por arriba de la norma climatológica, y se espera que entre 2015 y 2039 incremente al año 1.5 grados Celsius. De acuerdo a los expertos, el aumento de la temperatura promedio en 1 grado podría reducir el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita nacional entre 0.77% y 1.76%. El planeta le está empezando a pasar la factura a la humanidad por tanta devastación en nuestro entorno. ¿Qué está pasando con el cambio climático? De esto vamos a platicar esta noche con Fausto Quintana. Él es coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Bienvenido, Fausto. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hoy ya lo estamos viviendo, ¿no? Era diciembre y seguía lloviendo. Tuvimos un huracán impresionante con una fuerza que, pues, aquilató en menos de 24 horas como fue Otis, y fenómenos disruptivos que nos están pegando ya como ciudadanos. ¿A qué nos debemos atener? Nos debemos de atener a un cambio drástico del clima. Las oscilaciones cada vez van a ser más frecuentes y de mayor intensidad. El cambio climático es un cambio natural del clima, pero en los últimos años, a partir de las mediciones del IPCC, y de diversos grupos científicos, en 1990 en particular, se ha demostrado que las acumulaciones de gases de efecto de invernadero, particularmente el CO2 y el metano, han generado este efecto de invernadero e incrementado el calentamiento global. No necesariamente es solo calentamiento global. Hay oscilaciones climáticas, va a haber periodos de mucho frío y olas de calor, particularmente en las ciudades. Y en realidad los impactos del cambio climático en nuestra vida diaria pues se dejan ver, estos desastres naturales que acabas de mencionar, pero también en la seguridad alimentaria, en el desplazamiento de personas, migrantes ambientales. Cada vez las sequías, la destrucción de los ecosistemas obliga a las personas a buscar mejores medios de vida. En realidad es una amenaza global. El Foro Económico Global, en su informe de riesgos globales que publica a principios de año, que ustedes son expertos y por supuesto lo conocen, establece al cambio climático y otros fenómenos como la pérdida de biodiversidad, la crisis alimentaria, como una de las principales amenazas a la seguridad internacional. Sí. Fausto, ¿en qué medida pues, la agenda internacional está, digamos que, interesada en el tema del cambio climático? ¿Hay la posibilidad de acuerdos, sobre todo? Sí, sin duda, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Nosotros tuvimos una conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo en 1992,
donde se llegó a firmar la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas tiene partes, son las famosas COP, las conferencias de las COP. La primera que lanzó un acuerdo importante fue la de Kioto, por eso de ahí el protocolo de Kioto, pero bueno, perdió vigencia y fue sustituido por la COP21, el Acuerdo de París, por el Acuerdo de París. Y este Acuerdo de París establece compromisos y establece metas muy importantes de reducción de gases de efecto de invernadero que buscan que la temperatura global promedio no se incremente más allá de 2 grados centígrados y, de ser posible, 1.5 grados centígrados a través de metas de mitigación, estrategias de adaptación y la creación de un fondo internacional para el financiamiento de proyectos en países vulnerables, particularmente países islas, pequeños estados insulares se les denomina, y estados que tienen extensiones de costas donde vive población en altos niveles de vulnerabilidad. Sin duda es muy importante la cooperación internacional, pero a nivel internacional, después de la salida de la crisis del COVID, nosotros lo que estamos viendo es la necesidad de recuperación económica por todos los países a nivel mundial, en términos generales. Entonces, ¿se ha frenado? ¿Cómo se ha visto en México? O sea, ¿sí vamos en esa línea? Porque, bueno, pues obviamente, como bien decía Darío al inicio, cada vez vemos, pues obviamente, una descomposición ambiental más grande. Sin duda, una cosa es el discurso global y nacional sobre las estrategias de lucha contra el cambio climático, y otra lo que Darío señala. Cada vez estamos viviendo afectaciones, expresiones del cambio climático que ponen en duda los alcances de las políticas internacionales y nacionales. Hace algunos días la Organización Meteorológica Mundial anunció que estamos llegando prácticamente al 1.5 grados centígrados, estamos en 1.4 grados centígrados, y que el 2023 fue el año más caliente en el registro de la Tierra desde que se tiene registro. 1850 es el punto de partida de los registros. También las emisiones de gases de efecto de invernadero, en particular el CO2, están incrementándose. Nosotros tenemos un récord de 224 partes por millón de CO2 en la atmósfera, en promedio. ¿Esto qué significa? Una mayor acumulación de estos gases que son de larga duración. Esto es muy importante señalarlo. Estos gases, si se emiten en este momento, van a tener efectos dentro de 50, 100, hasta 150 años. Es decir, aunque establezcamos políticas, acciones, estrategias concretas, vamos a recibir o estamos recibiendo los efectos de los gases que se emitieron hace 100 años. Es un problema muy, muy serio. Ustedes son testigos de las inundaciones, de los deslaves, por supuesto, en las zonas altas de las montañas, donde se pierde la cubierta forestal, queda descubierto el suelo, y por las lluvias hay de alguna manera deslaves e inundaciones en las zonas bajas. Además, hay algo muy interesante del cambio climático en dos perspectivas. Una es la seguridad humana. El cambio climático está afectando a todas las personas, independientemente si vives en un país rico o en un país pobre. Sin duda hay vulnerabilidades en los países pobres, pero en las cuestiones de salud y en los temas económicos, el cambio climático les está afectando a todos. Nada más para poner un ejemplo, en los temas de salud, los vectores de las enfermedades de transmisión, como son los mosquitos, se están extendiendo más allá de los trópicos. Entonces, cada vez estamos encontrando casos de dengue en lugares donde antes no se daban. ¿Y esto por efecto del cambio climático también? Sí, sin duda por el cambio climático. El cambio climático tiene una característica, es transversal, es multisectorial y multiescalar. Involucra a todos los sectores de la economía y de la vida de la población. Estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de migración. Si lo llevamos al ámbito de los sectores, el tema energético es fundamental, porque la producción de energía a nivel mundial es la actividad que genera el mayor número de emisiones de gases de efecto de invernadero. Y además el cambio climático afecta la biodiversidad, es otro tema, por eso señalaba que es transversal.
entre las causas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial encontramos el cambio climático. México está muy rezagado. México no se está preparando para afrontar estos retos, estos desafíos, porque parecería que en la carrera, no solamente ya no hablemos de México, los fenómenos, este desorden al que se refería María Elena, lo vemos cada vez más frecuente. Daría la impresión de que los esfuerzos por combatir el cambio climático se están quedando un poco atrás respecto a la velocidad con que se está dando ese cambio. Me quiero regresar unos años atrás en el caso y la experiencia de México. México ha sido un país de vanguardia a nivel internacional en materia de política internacional. El tema de migración, el tema de asilo político, la defensa de los derechos humanos, la igualdad jurídica, el tema de desarme, y en particular en el tema de cambio climático, durante la COP16 y bueno, en financiamiento a nivel internacional como propuesta, México participa. México tiene una de las mejores y más importantes políticas ambientales en materia de cambio climático. Tenemos una Ley General de Cambio Climático que se aprobó en el 2012. Tenemos un Sistema Nacional de Cambio Climático de carácter intersecretarial porque convoca a los titulares de diversas secretarías que están involucradas en el cambio climático. A nivel interescalar, los municipios, los estados y el Congreso está involucrado en la estrategia de cambio climático. Tenemos una ley de transición de energía. No obstante, una cosa es tener las instituciones y las leyes y otra es implementarlas. Si tú no atiendes la emisión de energía que contamina, de gases derivados de la producción de energía que están generando cambio climático, hacia una transición de energías renovables, indudablemente no vas a dar un paso importante. Pero bueno, hablamos de los gobiernos, pero ¿qué pasa con la sociedad y las otras instituciones y el sector privado? Ahí también tenemos retos muy importantes. En alguna medida las empresas son un poco más proactivas en este tema del cambio climático. Algunas sí y otras no. No podemos generalizar. Hay certificaciones internacionales, nacionales también. Hay compromisos de las empresas automotrices. Pero bueno, ustedes saben que ha habido empresas que han manipulado el software de emisiones de sus autos para tener otros resultados. Por eso no podemos generalizar. Yo creo que a nivel global son pocos los países y las sociedades y empresas que se han involucrado en transiciones y acciones muy concretas para mejorar el tema del cambio climático. La Unión Europea va a la vanguardia, sin duda. La Unión Europea depende de gas de Rusia y en este momento tiene problemas económicos por la geopolítica de Ucrania que estamos viviendo. Pues Fausto Quintana, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, te apreciamos mucho. Podríamos pasarnos toda la noche platicando de este tema que sin duda es muy apasionante. Gracias por estar con nosotros esta noche. Les quiero agradecer y sin duda todos tenemos compromisos, ¿no? En particular los propios, los que asumamos como individuos. Estoy muy contento por la invitación. Gracias. Es tu casa. Hasta pronto. Pues definitivamente el gran desafío para la humanidad y por supuesto para nuestro país es cómo hacer frente al cambio climático. Es una realidad, lo estamos viendo con muchos fenómenos como lo que tuvimos con el huracán Otis y habrá que prepararse mejor y canalizar pues conocimiento y también recursos. Y sobre todo, como decía nuestro invitado, estar preparados sobre todo, ¿no? Así es, reglas y que se lleven a cabo. No Tenemos muchas espantados, regulaciones, preparados. exacto. Tenemos muchas regulaciones en cambio climático, pero nos hace falta dar ese paso. Y una de ellas, pues, bajarles emisiones, porque los resultados hasta después de 100 años, ¿no? Y la única forma, pues, es un esfuerzo colectivo donde, pues, se tendrá que reducir el consumo de las personas para, pues, darle, digamos que un respiro al planeta. Darío, buenas Rogelio, noches. buenas María noches. Elena. Buenas noches. Y gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo esperamos el próximo miércoles por la noche, por supuesto aquí en ADN 40.